Bolivia, el pastor Carlos Olivares, que le quiero saludar y decirte buenas noches, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Germán. Gracias por este tiempo. Es un regalo el poder estar con ustedes. Gracias por la invitación al pastor Rubén, a tu vida. Realmente Dios tiene un plan perfecto. Amén, amén. Carlos es un amigo que, como decía, que el Señor me regaló hace unos años atrás, por un sector de Cochabamba, por ahí nos conocimos en un campamento de jóvenes y no solamente compartimos un llamado similar en cuanto al pastorado, sino que compartimos un amor similar por la música. Carlos es un muy buen guitarrista y actualmente está sirviendo en el ministerio de Tonchi Oropesa. Cantamos algunas canciones de él en la iglesia, así que es una alegría tenerte, Carlos, y no solamente está pastoreando una iglesia, sino que también es el flamante director de Cristo para la Ciudad en Bolivia. Amén, amén. Gracias a Dios por eso. Así es, Dios es bueno, así que somos colegas por diferentes lados. Exactamente. Y una de Gracias, las Germán, por cosas, la invitación. un gusto, mi hermano, un gusto. Y solamente para contarle a los hermanos que no te conocen, Carlos fue hace un tiempito atrás, enfrentó una lucha muy fuerte, él y su familia. Algunos de ustedes recibieron información específica. Carlos sufrió un ACV y es un milagro que él pueda hoy estar ministrando la palabra del Señor, casi totalmente recuperado en el Señor, 100% recuperado, con propósito y con muchas cosas por delante, después de un tiempo de lucha muy fuerte. Y quiero contarte algo, Carlitos. Dentro de los que nos están mirando hoy está Sergio, el tío Sergio, que también vivió una situación similar con una ACV. Así que estamos bendecidos de poder ver al Señor obrar en la vida de hombres, de mujeres que van por crisis y que el Señor los levanta. Así que, Carlos, gracias nuevamente y quiero dejarte este tiempo para vos, para que puedas ministrar lo que el Señor puso en tu corazón. Así que, adelante, mi hermano. Gracias, gracias. Gracias, Germán. Un saludo primeramente a la iglesia que está en Córdoba, Argentina. Es un privilegio el poder estar con ustedes. Como dijo Germán al principio, eh, yo el año pasado, en enero de 2019, sufrí un derrame cerebral, una ACV, y realmente fue una etapa muy difícil en mi vida, pero Dios fue muy bueno. Dios compartió sanidad, Dios me regaló una nueva oportunidad para vivir y ahora estoy disfrutando de eso. La bendición de poder caminar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Yo quiero, antes de hablar de la enfermedad, porque yo llegué hasta terapia intensiva, la que sufrió todo fue mi esposa y mi familia. Realmente yo no me acuerdo de nada, si me preguntan ustedes no me acuerdo de nada, pero sufrí una ACV antes que llegue la pandemia, enero de 2019, y realmente fue una semana dura. Yo no me acuerdo de nada, mi esposa me va contando todo lo que me hacían, cómo me daban de comer, cómo estaba inconsciente, ¿no? Pero realmente Dios cuidó mi vida y Dios fue bueno en ese aspecto, en sanarme aún, en restaurarme, y miren la recuperación que he tenido en este tiempo. En septiembre de 2019 yo no hablaba todavía, comencé a hablar. Fue muy duro lo que me pasó, el derrame tuvo un efecto fuerte en mí, pero realmente Dios fue fortaleza en ese tiempo. Hubo un tiempo en que yo tenía muchas lagunas, demasiadas lagunas. Siempre cuento que mi terapia era caminar, siempre mi terapia era andar. Y un día fui al mercado porque mi terapia era caminar y el mercado quedaba como unas 6 cuadras de la casa. Y llegando donde la casera de mi esposa, la encargada de la venta de la tienda, no me acordaba qué tenía que comprar. Y me quedé parado, sorprendido porque no me acordaba. Y la señora me miró y dijo, usted quiere esto porque su esposa siempre lleva eso. Y yo ahí recordé la memoria y me acordé, ya, y me dio lo que mi esposa pedía y le llevé a la casa. Pero el versículo que siempre lo repito y porque ha sido de grande ánimo para mi vida es que el que está en Romanos 10:17, que dice que la fe viene por el oír,
pero por el oír la palabra de Dios. La fe fue lo que nos ha fortalecido, la fe en Jesucristo, la fe en confiar que Él tiene un plan perfecto. Mi esposa fue bendecida en el tiempo de la terapia porque era muy difícil. Los doctores decían que yo no iba a salir de ahí, que yo no tenía esperanza, que lo que me esperaba era la muerte. Aún si vivía, iba a quedar con alguna secuela. Y la palabra que levantó a mi esposa fue la que está en Lucas, ¿no? La historia de Lázaro. No te he dicho que si verás, lo que si creyeres, perdón, verás la gloria de Dios. Y eso está dentro de la historia de Lucas, y eso fue lo que le dijo Jesús a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. Y realmente Dios resucitó a Lázaro. Y ese tiempo ha sido muy difícil, ha sido un tiempo de tempestad, ha sido un tiempo difícil, complicado. Y justo cuando me estaba comenzando a recuperar, porque mi terapia era caminar, apareció la pandemia, esta pandemia del COVID-19. Y entonces tuve que quedarme en casa, no me permitía salir. Pero en vez de afanarme y de preocuparme, comencé a confiar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y quiero compartir una palabra que ha sido como un estandarte en este tiempo para poder compartir lo que Dios está haciendo. Y está en Mateo 8:23. Si lee en Marcos, está igual en Marcos 4. Si lee en Lucas, está igual en Lucas 8:22. Y lo que me impresiona de esta historia, porque el título es Jesús calma la tempestad, lo que me impresiona de esta historia es lo que uno debe hacer como cristiano o como seguidor de Jesús. Y muchas veces nosotros nos desesperamos, nos afanamos, pasamos circunstancias difíciles. Si usted lee Mateo 8 del principio, va a haber un montón de sanidades, ¿no? Sanidad de un leproso, sanidad del siervo del centurión, sanidad de la suegra de Pedro. 3 sanidades que Jesús hizo antes de comenzar a hablar de los que querían seguir a Jesús y antes de hablar de Jesús calma la tempestad. Déjenme leer esto y le voy a explicar por qué Dios ha puesto esto del 23, Mateo 8, del versículo 23 al 27. Voy a leerlo. Jesús calma la tempestad. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? Sus discípulos. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dormía. En medio de una tempestad, ¿quién puede dormir? Aquel que siente paz. Sigo leyendo, 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, grande tranquilidad. El siguiente versículo y el último dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Realmente quise leer esta porción de la palabra porque es un fruto que debe haber en cada uno de nosotros como cristianos, la paz de Dios. Vemos que la historia comienza diciendo que él se subió a una barca y sus discípulos lo siguieron. En las otras versiones, en Marcos y en Lucas, dice que no solo era esa barca, que había más barcas, o sea que había más seguidores de Cristo. Y en medio de la tormenta, porque Jesús no se subió a un barco para pescar, no se subió a un barco para mostrarse como el capitán de la barca. Dice la palabra que él quería pasar de un lado a otro. Y el medio que utilizó fue la barca. Y entonces al subirse, dice que él se durmió en un lugar apartado. ¿Cuánta era la paz que había en el corazón de él? Que en medio de la tempestad, porque dice la palabra que aún las olas cubrían la barca. Ojo, no solamente la barca donde estaba Jesús, todas las barcas. Y de repente dice la palabra que él dormía plácidamente, digamos profundamente. Y eso habla de sentir paz en medio de la circunstancia difícil.
Y la respuesta de los discípulos es increíble. Después que lo habían visto sanar, hacer milagros, multiplicar el pan, multiplicar los peces, ser el maestro, el Hijo de Dios, de repente dice el versículo 25, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. ¿Qué hicieron? Le despertaron diciendo, lo que despertó a Jesús era la palabra de ellos, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Mire esa frase, Señor, sálvanos. ¿Qué significa sálvanos? Es una palabra que tiene que ver con que estoy perdido, con que estoy afanado, estoy preocupado. Y de repente, la palabra que sale de la boca de ellos es que perecemos. Ellos ya se consideraban perdidos y muertos, si vemos lo que ellos decían. Y la respuesta del maestro no es tranquilos muchachos, no es abrazarlos, no es acompañarlos en el dolor, sino que le dice una frase que realmente es interesante. El 26 dice, y les dijo, Jesús le dijo, ¿por qué teméis? Esa es la palabra. ¿Por qué temen? ¿Por qué sienten miedo? ¿Por qué hombres de poca fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, la primera parte. Entonces, dice la palabra, levantándose, reprendió. Hizo una oración muy fuerte, reprendió los vientos y al mar. ¿Y qué pasó? Y se hizo grande bonanza. Miren lo que dice el último versículo, el 27. Y los hombres se maravillaron. Los que no creían se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es interesante el poder saber que Dios tiene el control de toda circunstancia. Ahora, quiero ponerle la carga para que usted lo vea y para que usted lo analice acerca de lo que es vivir en paz, acerca de lo que es mantenerme haciendo la voluntad de Dios aún en medio de la tormenta. Dios tiene un plan perfecto que va más allá de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de aún lo que nosotros decimos. Porque muchas veces lo que decimos, como dice Proverbios 23:7, es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Si usted ve la vida de José, el esposo de María, el que fue el papá de Jesús, cuando María apareció embarazada por el Espíritu Santo, dice la palabra que José había pensado aún en abandonarla. No lo juzgue a José, ni tampoco se haga el religioso acerca de lo que dice la palabra, porque esa es la actitud normal de una persona que se siente traicionada, de una persona cegada, de una persona que no entiende cómo actúa Dios y qué hace en la fe de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto, pero para que ese plan se cumpla en nosotros, tiene que existir paz. Y paz es un fruto del Espíritu. ¿Por qué hablo de frutos? Porque aún en la parábola de la vid, Jesús le dice, bueno, el dueño de del viñedo le dice al viñador, al viñero, al que cuidaba las viñas, le dice, esa vid no da fruto. Y lo que hace es, sin embargo, ocupar campo. Córtala y échala. Y ahí intercede el viñador y le dice, no, déjame que la abone y que la cuide hasta que pueda dar fruto. Si no da fruto, después corta. Ahí vemos la intercesión correcta acerca del fruto verdadero. Cuando uno ve el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ahí dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Es un tiempo de comenzar a mostrar que confiamos en el Señor, no solo de palabra, como dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino seamos oidores que hacen la palabra, oidores que hablan y hacen la palabra. Y eso habla de obediencia. Cuando uno lee Lucas 6:46, uno encuentra el famoso versículo que dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Y ahí sigue la parábola de las dos simientes, tanto la que está en la arena, la casa que está construida en la arena, y la casa que está construida en la piedra o en la roca. En este tiempo, Dios está demandando de nosotros que confiemos en Él, que nuestro corazón rebose paz, que nuestro corazón rebose fe, que nuestra boca hable en palabras que han oído directamente de Cristo. Está hablando de una intimidad perfecta con Dios. Me gusta una frase muy célebre que dice, para caminar sobre las aguas, eso es fe, para caminar sobre las aguas hay que salir primero de la barca. O sea, cambiar mi realidad por la realidad de Dios. Comenzar a declarar fe. Vuelvo a repetir Romanos 10:17, la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y eso le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para cuidar y hacer todo lo que hay en el libro de la vida. Dios en este tiempo está animándonos, está dando palabras de aliento. Él nos quiere sanar, Él nos quiere bendecir, Él nos quiere prosperar, pero Él ve la actitud de nuestro corazón. Porque Él conoce, ni aún nosotros conocemos. El salmista sabe eso. El salmista decía, Señor, muéstrame mis pecados ocultos. Y realmente hay un proceso en que nosotros aprendemos a confiar en Dios. Y eso es pasando circunstancias muy difíciles. Antes de poder ser llamado al pastorado, yo trabajaba en empresas y Dios me llamó. Y bueno, como todo hombre radical, yo comencé a dedicarle mi vida al Señor. Renuncié a mi trabajo y me dediqué a la fe. Me dediqué a la obra del Señor. Ya estaba casado, tenía mis hijos. Y de repente comenzamos a pasar hambre en la casa. Mucha hambre en la casa. Mandamos currículos a todas partes y no nos recibían. Y ni tampoco hacíamos el ministerio, porque todavía no era el tiempo y porque todavía no estamos preparados. A tal punto que vi a mis hijos pasar mucho hambre. Vi a mis hijos pasar una circunstancia muy difícil. Vi a mi esposa esperando que Dios haga algo. Aún una persona, un amigo me contaba que él había ido a un súper muy conocido acá, a un supermercado, a comprar una canasta de $100 para darle a su amigo Carlos Olivares. Y él compró la bolsa, él me lo contó después de 3 años, y subiendo a su auto, Dios le habló y le dice, no le llevas a Carlos esa bolsa, porque yo estoy trabajando en él. Y dice que él lloraba porque había comprado todo lo que necesitábamos en casa, sabíamos cómo estábamos pasando. Y Dios fue fiel. Dios no le permitió ir a él, pero yo le puedo decir, Dios nunca hizo que nos faltase. Han pasado cerca de 20 años, 15 años, estamos casados con mi esposa ya 14 años, y Dios ha hecho la voluntad perfecta, el cuidado perfecto, y Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Yo quiero animarlo solamente a que crea que Jesús calma la tempestad. Puede estar pasando la adversidad más difícil, puede estar llevando la enfermedad más difícil, puede ser aún que los médicos lo hayan desahuciado, puede ser aún que todos no le crean, que todos lo hayan dejado, como dijo Pablo, todos me han dejado. Y sin embargo, Dios es fiel. Crea en las palabras de Dios. Dios dice, no temas. Dios dice, yo te bendigo, yo te cuido. Dice, yo soy tu pastor. Nada te faltará.
Él es cuidadoso con nosotros, Él es misericordioso con nosotros. Y que realmente el poder agradar a Dios, el confiar en el Señor, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, sea nuestro estandarte, para caminar y hacer la obra perfecta del Señor. Déjenme que ore en este tiempo por usted. No sé cuántos nos están escuchando, cuántos nos están mirando, pero yo creo que Dios puede hacer la obra perfecta por medio de su amor y por medio de su misericordia. Yo soy un milagro del Señor, y no porque la gente lo diga, yo lo digo. Yo cada día que me levanto le agradezco a Dios porque me dio una nueva oportunidad de vivir. Y confía en el Señor. El Señor tiene pensamientos de bien, como dice Jeremías 29, pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos. Ojo, pero Dios necesita que pongamos nuestro corazón en la roca que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, queremos bendecir, Señor, a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, que está en Córdoba, Argentina, a toda la iglesia que está en Argentina, Señor, que realmente tu obra perfecta se realice en este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar de ti. Gracias porque estás con nosotros, porque nos acompañas, porque nos conoces, Señor, porque nos bendices. Y si algo bueno hay en nosotros, es por tu amor, por tu gracia y por tu cuidado. Yo quiero pedir sanidad en el nombre de Jesús para la enfermedad que esté pasando, Padre. Ahora en el nombre de Jesús tú haces una obra perfecta. Quiero pedir, Señor, que tú bendigas su economía, Señor, de los que están atados, Señor, en el nombre de Jesús, y comiencen a ser generosos y comiencen a ver la obra perfecta de Dios. Padre, quiero entregar a aquellos que están cegados para que tu palabra abra e ilumine sus ojos, Señor. Quiero entregar a aquellos que están alejados de ti para que vuelvan corriendo a tus pies y entiendan, Señor, que no hay mejor amor que el tuyo. Gracias por la iglesia de la gracia de Cristo en Córdoba. Bendice mucho el ministerio que hacen ahí, cada uno de los ministerios, a los pastores, Señor, en el nombre de Jesús, y que se haga tu voluntad perfecta. Y gracias por esta oportunidad, y gracias por este tiempo, y gracias, Señor, porque sabemos que cuando oramos, tú nos oyes, nos respondes y nos bendices conforme a tu perfecta voluntad. Gracias porque tú eres poderoso. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Carlos. Gracias al Señor por su palabra. Gracias por dejarte utilizar como un instrumento del Señor. Esta es la primera vez que te escucho después de tu accidente, y es increíble sentir la unción de Dios, la autoridad del Padre en tu vida, declarando verdades del Señor. Sos un milagro en vida, y realmente gracias Carlito. Y también un cariño especial para Arlette, que ella ha estado, bueno, y es tu compañera ahí para todo. Amén, amén. Es la que me cuida. Eso. Carlos, qué tremendo lo que estabas diciendo. Hay una frase que dijiste, que para caminar sobre el agua era necesario salir de la barca. Y decía, para vivir lo que Dios tiene para nuestras vidas es necesario cambiar de nuestra realidad a la realidad del Señor. ¿Cuántos de los que estamos conectados? Estoy viendo que somos 48 conexiones en Facebook y 16 conexiones en YouTube. El pueblo del Señor reunido, y sé que muchos están luchando, están enfrentando circunstancias, y esta palabra de tener que salir del lugar donde estoy y empezar a moverme en la realidad de Dios es un desafío, es el Espíritu Santo hablándonos. Amén, amén. Así es, ha sido un tiempo muy difícil, muy complicado. Yo siempre digo la frase, sigo en recuperación, ya voy 2 años en recuperación. Pero realmente Dios ha hablado conmigo. Tengo un grupo de amigos acá en Santa Cruz, Bolivia, que me dicen, vos decís que viste el túnel y nosotros que vimos un libro. Y yo le digo, no, yo estaba durmiendo. La que sufrió realmente todo el embate fue mi esposa y mi familia. Sí. Realmente cuando me entero
lo que hizo mi mamá, lo que hicieron mis hermanos, lo que hizo mi esposa. Realmente mi esposa cuenta cosas que le pasaron en el tiempo en que yo estaba en el hospital, porque yo estuve en el hospital mucho tiempo. Sí, me Estuve acuerdo. 7 días en terapia intensiva, en coma totalmente. Y después me pasaron a sala porque me desperté, gracias a Dios me desperté. Sí. Y bueno, estuve en terapia interna, se llama, que es cama. Estuve cerca de 12 a 15 días, casi un mes en el hospital. Pero realmente Dios ha sido muy, 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 muy cuidadoso conmigo. Realmente el poder hablar es una bendición, el poder ver, el poder respirar, el poder comer, el no enfermarme aún Mm, después, la recuperación ha sido demasiado buena. ¿Sabe cuánta gente me habla que le pasó lo mismo y es muy difícil lo que pasa? sí. ¿Cuánta gente queda con secuelas? Pero realmente lo que pasó en mi vida es un milagro. Yo estoy muy Amén. agradecido con Dios y no pasa solamente porque yo soy pastor, ¿no? No, no. No pasa por eso, ¿no? No pasa porque yo hago la voluntad de Dios. El otro día me decían, presenté un certificado a una empresa y el certificado decía, el señor Carlos es íntegro. Y le dije, lo único que es mentira en ese certificado es que soy íntegro. La integridad viene del Señor. Amén. Seres humanos. Wow. Tremendo, Carlos. Gracias, gracias por abrir tu corazón. Y cuando compartiste este texto de los discípulos en la tormenta, la verdad que sí pasaron ustedes como familia por una tormenta muy grande, pero el Señor de paz obró, calmó la tormenta y hoy te tenemos compartiendo y animando a la iglesia del Señor, que eso es lo más Amén. lindo, animando a los que hoy están conectados, porque si te has conectado ahora y has escuchado la palabra del Señor es porque el Señor te quería hablar y te quería hablar específicamente de esto. Ten fe en el Señor, no en Amén. las circunstancias. Dori nos recordó con su testimonio. Ella se dio cuenta que es bendecida, aunque no tenga todas las cosas resueltas. Ella es bendecida. Somos bendecidos, aunque estemos en medio de la tormenta, somos bendecidos porque el Señor está con nosotros. Gracias, Amén. Carlos. Quisiera terminar orando por vos, Carlos. No sé si de Amén. repente tenés algún motivo que quieras compartirnos. Los que estamos hoy conectados queremos orar por vos. No sé si hay algo que puedas compartir y podemos orar por vos. Bueno, solamente ore por nosotros porque estamos con la iglesia. Yo sé que es muy difícil la iglesia. No hablo de la gente, hablo de la iglesia, Mm, ¿no? Con, el tener una vida de santidad, el tener una vida íntegra, entonces todo solo tiene que venir de una comunión sí, perfecta con Dios. sí. Y agradezco la vida del pastor Rubén, realmente me bendice mucho, Mm, ¿no? Aunque no tuve la posibilidad de conocerlo en persona, pero me bendice mucho. Germán, realmente son una bendición para mi vida. Conozco Córdoba, Córdoba es un lugar bellísimo, sí, ha estado por acá, me ¿no? acuerdo. Y quiero volver a Córdoba. Sí, me acuerdo del ¿Vas a café que volver? tomamos con Germán, qué Sí, sí. rico, rico, realmente interesante. Entonces, oren por mi familia, por la vida de nosotros. Nosotros somos yo y mi esposa, Arlet, y tenemos 4 hijos. Carla, Wow. que tiene 20, Valentina, que tiene 12, Jaciel, que tiene 11, el hombrecito de la casa, el hijo hombre de la casa, porque yo soy el hombre de la casa, el primero. Eso. Y la última es Emma Olivares, que es la bebé, entonces somos ¿Cumplió 6. años o no? Oren por nosotros. Claro. Claro, vamos a orar por ustedes y vamos a hacerlo ahora mismo. Así que quiero animar a todos los que están en esta transmisión a que nos pongamos de acuerdo y bendigamos a la familia Olivares, a Carlos, su esposa Arlet y sus 4 hijos. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias por la bendición de poder escuchar tu voz a través de un milagro como en la vida de Carlos, Señor. Gracias por su vida, gracias por el ministerio que le has puesto en sus manos, Señor. Quiero bendecirle en esta noche, Señor. Es más, nos ponemos de acuerdo todos los que estamos en esta transmisión y declaramos palabra de bendición sobre la vida de Carlos, Arlet y sus 4 hijos, sobre toda la familia
Olivares. Señor, declaro tu provisión en cada momento, en cada circunstancia, así como Él nos recordaba, Señor, como tú has obrado en misericordia, nunca haciéndole faltar nada. Señor, yo oro para que, Señor, venga un tiempo de abundancia sobre sus vidas, Señor, no solamente abundancia espiritual, sino abundancia financiera para poder encarar proyectos y seguir bendiciendo tu reino, Señor, aquí en la tierra. Gracias por ellos, gracias por la labor que llevan adelante, Señor, y oramos también por esta realidad que nos toca a todos, Señor, el ser tu iglesia en este tiempo, después de 8 meses de cuarentena, de circunstancias tan terribles, Señor. Muchos hemos bajado los brazos, otros se han quedado en el camino, Señor, pero como recién nos decía Carlos, Señor, la integridad, la santidad, el amor viene de ti, Señor, así que aviva el fuego, Señor, en el corazón de tus hijos que se sienten, Señor, un poco cansados, Señor. Padre, que pueda haber un despertar, Señor, de tus hijos, de tus discípulos, Señor, que te amen, que te abracen, que celebren estar juntos adorándote. Señor, levanta tu iglesia en este tiempo, tanto en Santa Cruz, Bolivia, como aquí en Córdoba, Argentina, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos a tu siervo. Gracias por la palabra traída de parte de tuya, Señor, hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias nuevamente por tu presencia en medio de nosotros. En tu bendito nombre oramos y bendecimos a la familia Olivares. Amén y amén. Amén. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y es un privilegio el estar, espero estar en Córdoba muy pronto. Así será. Me encanta mucho Córdoba, entonces, impresionante. Amén, amén. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Cariños a la familia. Y estamos en contacto, mi hermano. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Ha sido una bendición muy grande. Estamos ya terminando. Ya casi se cumple 1 hora de la transmisión. Bueno, muchos hermanos saludando también al pastor Carlos. Han sido bendecidos. Bueno, Dios es bueno, solo puedo decir que Dios es bueno, afirmarnos en su palabra, permanecer en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. No baje los brazos, aunque esté en tormentas, confíe en el Señor, porque el Señor está ahí presente, listo, pronto para intervenir en las circunstancias que estamos viviendo. Él es el Dios que está cerca de sus hijos. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche. Nos vemos las mujeres este viernes, la actividad pronta que tenemos las mujeres a las 8:30 aquí en Córdoba. El sábado, atento San Francisco, la Santa Cena del Señor. El domingo en Córdoba a las 11 de la mañana, todos juntos celebrando la Santa Cena aquí en Córdoba capital. Y no se pierda estar en comunidad. Conviértase en una persona que anima a otros para participar en los cultos. Señor te bendiga, el Señor te dé paz y que el Señor te levante en las circunstancias que estés, te llene de fe, te fortalezca para lo que Él tiene para tu vida. Dios te bendiga, iglesia, muy buenas noches y nos vemos en este fin de semana. Hasta luego.